Y bueno amigos, estamos aquí listos para un nuevo video. Espero que la estén pasando bien y espero que, bueno, por lo menos el resultado de ayer nos dio un respiro en muchos aspectos. Les esté sirviendo a ustedes de mucho para, por lo menos para tranquilizarnos, irnos con un poquito de calma. Esa calma que parece se había perdido últimamente con los malos resultados. Digo, me refiero al tema de este triunfo. Eh, Hace muchas cosas, sobre todo el bien que le hace a Vini, al mismo equipo le da un poquito de tranquilidad. Si en una media hora que arranca el partido, hora y media creo que es a las 3, la Real Sociedad nos hace un favorcito, pues también sería muy importante. Por eso les digo que bueno, es una victoria que da una especie de respiro al equipo y bueno, para el parón de selecciones creo que viene bastante bien. Pues voy a hacer un video en mi otro canal hablando sobre esto, sobre la participación del canterano que debutó ayer, pero bueno, no, vamos aquí, ustedes saben que en este canal lo que hacemos es reaccionar a cositas y no va a ser la excepción en este caso. Quiero que hablemos algo aquí muy chévere, muchachos, porque bueno, en este caso quiero que escuchemos a Fernando Palomo, este hombre que bueno, no se caracteriza por ser el tipo más madridista, por supuesto no, y de hecho él se ha autodenominado antimadridista. Hablando un poco de los problemas que están pasando tanto en el Madrid, sobre todo basándose en la figura de Kylian Mbappé. Sobre el final también vamos a escuchar algo que me pareció increíble. Vamos a reírnos seguramente hoy. Vamos a escuchar algo de Moy Llorons también. Así que vamos a darle play. Ha tenido ocasiones en el Real Madrid que en otros equipos, en otros contextos, lo hemos visto a Mbappé convertir. Y Claro. en eso ha fallado. Pero creo que más que Mbappé le ha fallado el Madrid de Mbappé también. Nadie ha salido a decir, estamos poniendo a un futbolista que hizo una carrera para convertirse en top mundial, quizá el mejor del mundo, en una posición en la que hoy ya no juega. Le estamos pidiendo a Mbappé además que corra detrás de la pelota cuando antes también sabíamos que no lo hacía. A ver, pero es que es tan sencillo como que lo dijo Ancelotti en la previa al partido contra Osasuna. Se ha cuestionado mucho en muchos lugares si el Real Madrid debería plantearse de alguna manera colocar a Vini por el medio, que es cierto que Vini pues se le está dando cada vez mejor esta situación, y al mismísimo Kylian Mbappé por la banda, por su posición entre comillas favorita. Pero es que hemos visto durante mucho tiempo, incluso en el mismo partido de ayer, que Mbappé varias veces cayó por la banda y Mbappé y Vini se metió por el centro y sigue siendo igual de intrascendente, al menos en el aspecto ofensivo. Con respecto al otro, están diciendo que ya sabíamos que Mbappé no defendía o no se le puede pedir eso porque ya lo había demostrado, pero te aseguro que si no se lo estuvieran pidiendo, que ojo, el Real Madrid no es el PSG, empezando por ahí, estarían criticando que el Madrid se está bajando los pantalones ante Kylian Mbappé. Es que son sencillamente maravillosos. Entonces, de eso eximirlo de la responsabilidad, no, porque tiene que actuar como jugador de equipo, pero sí decir, a ver, correr detrás de la pelota, que antes no lo hacía, porque vimos el video de Luis Enrique pidiéndole que fuera Michael Jordan y todo eso, porque no lo hacía en el Paris Saint-Germain, claro está. Ahora en el Madrid no le pueden reclamar que también lo haga. Sí. Era algo que conocían de él, que no lo tenía. Y sabían que llegaba un futbolista que actuaba por el carril izquierdo, a quien ahora están poniendo de centro delantero. A mí me ha fallado más Ancelotti que diga, la culpa del Mbappé de ahora es mía, pero por ahora, porque lo estamos colocando en un puesto en el que no ha jugado. Pero ya llegará a ser ese Mbappé cuando juntos trabajemos para desarrollarlo como centro delantero. A ver, a mí me da mucha risa sobre todo esto. Ahora es que es culpa de Ancelotti el mal desempeño de este futbolista. Me parece increíble, increíble. No tengo otra manera de decirlo. Incluso hubo un partido, no recuerdo ahora mismo. Sé que el partido que Mbappé no quiso descansar fue contra el Alavés, pero bueno, en el anterior partido ya había descansado Vinicius, ya también Rodrigo había tenido su rotación y me causa mucha gracia lo que les estaba diciendo, cracks. En ese partido, Mbappé jugó por la izquierda. Y me parece que cuando Vini descansa, me parece que fue igual de intrascendente. Tienen una preocupación estos porque Vini salga de su posición en la que, como dijo Ancelotti, es más decisivo. No lo entiendo. Bueno, sí lo entiendo. Tienen una cuestión demasiado absurda con el tema de Vini. Están sufriendo porque, como siempre les digo, les ha dado de mamar y evidentemente no se lo esperaba. Aquí, muchachos, quiero que escuchemos esto de Moy Llorón porque me pareció de risa definitivamente. Podáis, y cambiando de tema, pero creo que hay una información que tenemos que dar en la Peña de la Liga. Cuando queráis podemos comentar una cosa que creo que va a ser noticia en los próximos días en el Barça. A ver, dale, Moy. Da el titular. Sí. Da el titular.
Bueno, se acaban los problemas económicos. ¿Les ha tocado la lotería o algo? ¿O Sí. qué, Moy? Desarrolle usted. Sí, la primitiva. No, a ver, se les acaba el... Bueno, ESPN ha podido confirmar que el acuerdo con Nike es inminente. Ah, amigo. Un acuerdo que superaría una cifra económica muy importante. Es un acuerdo que está prácticamente no está cerrado. Lo que pasa es que en el Barça, fuentes del club no le quieren dar aún la oficialidad hasta que el documento no esté rubricado por las dos partes. Pero el Barça con este acuerdo va a entrar ya en la norma 1-1, es decir, va a poder equilibrar todas sus cuentas. En ese sentido, algo positivo para Joan Laporta, porque recordemos que en la última asamblea tuvo que presentar pérdidas en su gestión. Con esto, evidentemente, lo va a equilibrar todo, y yo creo que es una sensacional noticia. Es un momento, además, muy importante para el Barça poder anunciarlo, puesto que como para la competición, el equipo va a seguir en lo más alto de la tabla. En Champions la cosa va muy bien. Ahora que otro mensaje positivo para el barcelonismo, ¿no? Que Exhibiendo músculo, en cuanto se firme... No, claro. En cuanto se firme el documento, el Barça va a hacer oficial el acuerdo con Nike, algo que ya puede avanzar ESPN. Sí. Me parece bastante increíble. A ver, creo que ya hoy mismo o fue ayer, bueno, en estos días me parece que fue anunciado de manera oficial el acuerdo con Nike. Y bueno, me parece genial. Le ha salido bien. Creo que Nike se ha apresurado a cerrar el trato, aunque tenían ciertas dudas en su momento. Se ha apresurado a cerrar el trato debido a que, bueno, el equipo estaba desenvolviéndose de manera correcta en cuanto al aspecto deportivo, y eso pues me imagino que les incitó a cerrar este famoso acuerdo. Pero me llama mucho la atención que dice que se acaban los problemas económicos. Tengo que verlo definitivamente. A ver, no sé si lo que está ofreciendo Nike realmente les vaya a sacar de todos los problemas económicos que tiene, sobre todo teniendo en cuenta, muchachos, que uno de los principales problemas que tienen estos cracks es el hecho de los salarios estratosféricos que han estado pagando durante muchísimos años, y que, bueno, muchos de ellos todavía los llevan arrastrando. Pero es que me parece increíble cómo Laporta y compañía abordan estos temas, utilizan a ciertos personajes que, bueno, no les voy a llamar tontos útiles, aunque lo sean, para mandar este tipo de mensajes. Y bueno, vienen las elecciones y me imagino que Laporta estará pensando en tratar de ser nuevamente el candidato que se lleve la victoria. Y bueno, creo que esto es bastante entendible, pero llama la atención sobre todo porque mucha gente que ya ha analizado la situación y que en su momento advirtieron lo de Bartomeu, están avisando que lo de Laporta puede ser incluso peor. Así que bueno, lo veremos, pero solamente me causó mucha risa. Es que a esta gente ya se le acabaron los problemas económicos. Falta que pasen un par de cositas a nivel deportivo y es que ya vamos a tenerlos otra vez llorando como siempre. Cerramos con esto que me pareció de las cosas más surrealistas que he escuchado en mi vida. Y eso que aquí hemos escuchado un montón de cosas. Ahora, yo agregaría una cosa. No es la llegada de Kylian Mbappé nada más. A mi entender tenía que haber esta llegada con una salida. Y a lo mejor más de uno va a brincar. Pero si tú estás trayendo una figura futbolística y mediática, como lo es Kylian Mbappé, pues un buen enroque hubiera sido la salida de Vinicius. Sobran. Porque es la misma posición, porque te metes Pero en un conflicto. ¿La salida de Vinicius o de Rodrigo? A ver, mira que este otro hombre que está ahí, que él, por cierto, no me acuerdo el nombre, pero sé que ha tirado mucha mierda al Real Madrid. No se puede creer lo que está escuchando, porque Adalberto Franco, que es el que está con este tema, que no solamente es la salida de la llegada de Mbappé, sino que tenían que darle salida a Vinicius, y tanto él como Rodri Fáez, que cada día lo tengo en menos estima, realmente lo tengo que decir, dicen que Vinicius sobra. Esto lo dicen horas antes de que Vinicius se la sacara ante Osasuna, que por cierto goleó al líder de la liga, y Vinicius lo destrozara con un hat-trick absolutamente espectacular, como casi toda la carrera de Vini desde que explotó. Es que me parece increíble. Mira que él le pregunta, ¿Vinicius o Rodrigo? A ver si fue que se confundieron, porque es de locos. No, es que yo Pero creo es que Mbappé no juega en la posición de Rodrigo. Pero ¿entiendes este Real Madrid sin Vinicius? Sí, yo sí. Yo sí. Podías haber hecho caja y podías respetarle la posición en donde se siente más cómodo. Es que Kylian en el Mbappé. caso de Vinicius, Podías haber hecho caja y podías haber respetado la posición en la que se siente cómodo Kylian Mbappé. Por cierto, lo que les estaba diciendo ahorita, Mbappé ya jugó un partido, tuvo una oportunidad de jugar un partido por allí mientras Vini estaba en su día de descanso, y quedó siendo igual de irrelevante como lo está haciendo por el centro, por la derecha, de centrocampista.
No sé si vamos a tener que probarlo de central. El otro día que marca Rudiger contra el Milan, que dije que por cierto lo terminaron anulando, una jugada un poco extraña. Yo dije que igual íbamos a tener que colocar a Mbappé de central y a Rudiger de delantero, porque Rudiger está metiendo las que no está metiendo Mbappé, es que es de locos. Y aquí viene algo de Rodri que Vinicius y Mbappé es cromo por cromo. Te puede gustar más o menos un perfil, el otro. Bueno, pero Rodrigo es un hombre de primero de club que si no juega un partido yo creo que sabe perfectamente cuál es su lugar, que no te va a venir con los egos a pesar de lo que hemos visto fuera del terreno de juego últimamente, ¿no? Que se está subiendo un poco, pero sabe cuál es su posición y creo que no da tanto problema como puede dar ahora mismo Kylian Mbappé en punta o como podría dar Vinicius fuera de lugar. es que me parece increíble, muchachos, se los digo totalmente en serio. Acabamos de escuchar, por eso tengo una tranquilidad, una especie de tranquilidad. Y es que en la previa, como les dije, al partido Osasuna, Ancelotti dijo, ¿cómo voy a cambiar al futbolista más decisivo del mundo de posición? Para que un futbolista, no lo dijo así, pero es entendible, que no está marcando las diferencias, se sienta cómodo. Es que es increíble. Yo no sé este nivel de periodismo a dónde es capaz de llegar. Si tú llegas, imagínate que esto es como colocar que hay cierta diferencia en lo que era Benzema y lo que ya era Cristiano. No, hay que colocar a Benzema por izquierda y a Cristiano por el centro para que Benzema se sienta cómodo. Algo así estamos hablando y es que incluso ambos son franceses. Me parece increíble. Benzema siempre ha sido un futbolista brutal. Sobre todo esos últimos 4 o 5 años de su carrera en el Real Madrid creo que fueron brillantes después de que estuvo sin Cristiano. Pero es que compararlo con Cristiano, es que con cualquier futbolista, es que incluso hasta Messi se me cae el debate después de pensar tantas cosas que han estado rodeando a este futbolista. Por eso les digo, afortunadamente, y lo tienen claro en el Real Madrid, tanto parece que Florentino Pérez, porque no parece que estuvieran empujando para que colocaran a Vini por el centro, lo tienen claro. Mientras eso esté así, yo lo tengo clarísimo. Imagínense que el Madrid, ¿cómo sería esta temporada del Real Madrid sin Vinicius? Ahí se las dejo para que lo piensen. Lo de siempre, déjame tu like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao.